Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Amaranta Pico. Amaranta es una amiga de muchos años ya. Ella es antropóloga y la razón por la que la invité es porque llevo algún tiempo con esta inquietud respecto al concepto de volver a nuestras raíces. Esta idea de volver a las raíces es fundamental dentro de todos los movimientos en realidad de regeneración ecológica y social. Pero yo siento que a menudo no se interpreta de la forma más bonita y más práctica. A menudo se folcloriza o se importan prácticas culturales de otros lados que tienen como esta pátina de ser ancestrales. Y me parece que no comprendemos realmente el valor que tiene la ancestralidad de nuestros propios territorios. Y eso sucede en gran parte porque desconocemos. Y como nos hemos acostumbrado a que las cosas estén muy visibles ahí en Instagram o en TikTok, eso que no está visible no lo consideramos y por eso acabamos trayendo cosas que son completamente ajenas a menudo a la raíz cultural del lugar donde estamos. Y Amaranta es una persona que se ha dedicado a entender, en parte desde la antropología y en parte desde el arte, esta raíz cultural particular del caso de Ecuador. Yo creo que lo que ella nos cuenta, sin embargo, el día de hoy es una inspiración también para buscar este tipo de raíces en los distintos territorios donde nos encontremos. A la final sí puede representar un esfuerzo, pero para mí, que lo he ido también buscando personalmente, es un esfuerzo que recompensa mucho. El tener un contacto real con la gente, el ir entendiendo estos detallitos que al principio son dispersos, pero que poco a poco van teniendo una lógica, se van ligando unos a otros y poco a poco van formando este paisaje de nuestra identidad cultural territorial. Entonces, yo espero que disfruten mucho de este episodio y quería mencionarles esta semana a la librería Casiopea. La librería Casiopea nos apoya con un 10% de descuento en todas sus compras para las personas que aportan a Radio Semilla. Pueden entrar a radiosemilla.com. Ahí van a encontrar un enlace que es membresía o ir directamente a radiosemilla.com/membresía para ver las opciones que tienen de apoyo. Casiopea es una librería interesante porque tiene un amplio espectro donde se incluye la literatura, el ensayo, la novela gráfica y es una colección muy bien curada de obras. Es decir, no ven solamente por el lado comercial ni cogen lo que esté de moda, sino que seleccionan muy bien lo que traen. Esto está en La Floresta, en Quito, y nos ofrecen un 10% de descuento a los socios y socias de Radio Semilla. Bueno, sin más les dejo con este episodio de Radio Semilla. Espero que lo disfruten y nos vemos la próxima semana. Hola, Amaranta. ¿Cómo estás? Estás tímida, me dijiste. Hola, Javi. Bueno, esta es una conversación muy esperada para mí. Vamos a topar, espero, algunos temas que me interesan muchísimo, que tienen que ver con la regeneración cultural y los vamos a tratar a través de tu experiencia de vida como antropóloga y como buscadora de nuestra identidad. Ya, estoy usando palabras súper convencionales. Yo sé que no son tus favoritas, pero ya iremos evolucionando en un lenguaje más bonito contigo. Y como siempre en Radio Semilla, quiero preguntarte, ¿qué tal vienes hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, Javier. Me siento contenta en este día luminoso. Me siento honrada también de estar aquí en un programa que me encanta, como tú sabes. Y también de estar en Quito, que es mi ciudad. Sí, pues tú creo que fuiste la primera fan propiamente dicha de Radio Semilla, de verdad. Y me acuerdo que me contaste que estabas haciéndoles escuchar los episodios a tus estudiantes. Ya vamos a hablar estudiantes de qué. Pero tú vives y trabajas en Guayaquil desde hace 10 años, me decías. Sí, justo estoy cumpliendo 10 años de vivir en Guayaquil. Entonces vamos a empezar, como siempre, vamos a hacer un rewind en el cassette y nos vamos a ir al inicio. Cuéntanos un poco de ti, dónde naciste, tu infancia. Bueno, nací acá en Quito, en las faldas del Pichincha. Tuve una infancia linda, llena de cuentos, de juegos. Hacíamos obras teatrales con mis amigos.
grupos musicales supuestamente, íbamos al bosque. Era un tiempo en el que uno salía con los amigos sin decir a qué hora volvía, en el barrio, como que eso, una infancia súper linda, libre, feliz. ¿Y a qué bosque salían? A ver, es que viví en algunas partes. Cuando era más pequeña vivía en el sur, en la colina, entonces ahí había cerca un bosque al lado del Uluncoto, no sé el nombre del bosque. Íbamos ahí a veces. Y después viví casi toda mi infancia y adolescencia en Las Orquídeas, que es un barrio que queda en una quebrada, cerca del río Machángara, pero nosotros amábamos igual el barrio. Y todavía siempre siento que ese es mi barrio. Y ahí creciste esa linda vida de barrio. Que yo notaba que entre la gente que entrevistamos, la mayoría o vivieron en el campo, o iban regularmente al campo, o tenían la vida de barrio. De hecho, tu amiga Cata, que la entrevistamos recién, también nos comentaba lo mismo, que tuvo esa vida de barrio. ¿Cómo crees que influyó eso en tu desarrollo después? En la libertad, en la confianza. Tuve esa suerte de vivir esa infancia. Y lo digo porque ahora que vivo en una ciudad que es compleja, como Guayaquil, y que realmente hay que cuidarse y estar muy alerta, me doy cuenta del privilegio enorme que tuve de esa infancia. Bueno, obviamente aún no había celulares ni nada y los padres, bueno, al menos los míos no eran sobreprotectores y tuvimos esa infancia de amigos, de primos también. ¿Muchos primos? Sí, un montón. Un montón de primos. Lindísimo. Y tus papis son artistas, creo, los dos, ¿no? Sí, mi padre es coreógrafo y bailarín y mi mamá es escritora y poeta y pintora. Tu padre, de hecho, es bastante famoso acá en Ecuador, Wilson Pico. Cuéntanos a qué se dedica. Wilson, él danza. Hoy en día sigue danzando. Comenzó a los 16 años. Él se crió en el barrio La Tola. Viene de una familia muy popular y hermosa por los lazos, los fuertes vínculos, ¿no? Y en ese tiempo, la zona de La Tola donde él vivía todavía era muy cercana a Lichimbía. Era casi como el campo. Claro, Entonces, era periurbano prácticamente, ajá, ¿no? entonces lo digo porque eso igual, yo no lo viví directamente, pero a través suyo y de mis tíos, mis tías, mi familia, siento que tengo esa raíz, ¿no? Y ellos cantan. Justamente nos reunimos hace 2 días a dar un sereno a una de mis tías. Y esa tradición de la serenata, de preparar la canción, de llegar y cantar desde afuera, esperar a que te den el cortinón y que pases y te brinden un traguito. ¿Qué es el cortinón? Es cuando das la serenata, das 3 canciones. Y si mueve la cortina la persona a la que uno le da la serenata, es que te permite pasar. ¿A la casa? Sí. Hasta de eso sabes cómo funciona. O sea, gracias a mi familia Pico, que es tan bella. No sería lo que soy sin eso, ¿no? Eso que ellos tienen una pasión enorme por la música, por ejemplo, y un sentimiento, hacen las cosas con sentimiento, con mucha honestidad. Y esto de la serenata es precioso, es una costumbre. A mí me dieron mi primera serenata a los 15 años mis tíos, ¿no? Recuerdo esa sensación de estar despertándome en la noche y que suenen unas voces bajitas. Mi prima, que tiene una voz, para mi punto de vista, angelical. Me acuerdo escucharle a mi prima, a mis tíos, que muchos de ellos ya, casi todos han fallecido. En la época del COVID perdí a algunos de mis tíos. Imagínate, eran 12, la familia de mi papá. Entonces, se mantiene esa costumbre tan bonita y tan cálida de dar la serenata. ¿Y por qué te estaba hablando de esto? ¿Qué me preguntaste? Nos fuimos yendo por ahí. Estábamos hablando de tu infancia, tu amplia familia. Ahora, si son 11 tíos, debe haber sido un montón de primos. Ya recuerdo por qué fue. Porque te estaba diciendo que Wilson era del barrio La Tola. Uh-huh. Ahí se crió y te decía que ahí tenían esta costumbre de cantar y de una familia muy unida. Y él fue porque me preguntaste de qué hace y yo te decía que a los 16 años él empezó la danza por su cuenta y después, un poquito más adelante, él fundó el primer grupo de danza contemporánea del país, el BEM. Y desde ahí, bueno, pues hasta el día de hoy sigue bailando. ¿Qué significa BEM? No, ballet. Es que él empezó en ballet, ¿no? Como digo, por su cuenta, ¿no? Porque es una familia, como mi abuela, como decimos en la familia, alma bendita, Sarita Duque, pues era lavandera, cocinera. Y mi papá más bien quiso ayudarle, mantenerle, ayudarle, ¿no? Igual que sus hermanos, todos muy solidarios.
tuve, como digo, una infancia que pasó hambre, y él todo eso lo utilizó en sus danzas, ¿no? Todo este material que él vio en su barrio, de las mujeres, del trabajo sobre todo de las mujeres en el barrio, en la familia, que hacían 1000 oficios que nunca paraban. Por eso una de sus danzas más, digamos, que nunca ha parado de bailarla y más reconocida es Mujer, que precisamente habla de este trabajo que él veía en su barrio, La Tola, y en su familia. Entonces él empezó con el BEM, que es el ballet experimental masculino, era al inicio porque eran 3 hombres. Ya. Y luego pasó a ser el ballet experimental moderno, el primer grupo que hubo en el país de eso. Entonces su primera formación fue en ballet, pero pasó a bailar a cargadores, a mendigos, hasta hizo una danza sobre el Papa, sobre los dictadores de ese tiempo, de los años 70, y otros personajes, ¿no? Muchos de la calle Dios Elopay, que era un pordiosero, digámoslo así, pero también como la dignidad de las personas de la calle y de los, como digo, de los cargadores, de las lavanderas. Esos son sus personajes. Oh, ¿y tú en tu niñez eras consciente de lo que él hacía, de todas estas cosas que ahora me cuentas? No creo haber sido tan consciente, pero sí te puedo decir que mi hermano y yo crecimos en un mundo del teatro porque él estaba ahí todo el tiempo y mi mamá le ayudaba mucho, siempre, siempre. Sobre todo en la parte del vestuario. Ella es vestuarista también. Entonces, nuestra infancia fue correr mucho, o sea, así como te dije lo del barrio, también fue estar corriendo entre las butacas de los teatros, como el Prometeo, recuerdo cómo es redondo, ese como niños correr ahí, jugar, y otros teatros de Quito, ¿no? Y mientras él ensayaba, lo que fuera, nosotros jugábamos en los camerinos, en las graderíos, y así crecimos en ese ambiente. Cuando terminaste tus estudios de colegio, ¿hacia dónde te orientaste? Ahí empecé a estudiar, o sea, empecé psicología, según yo, ¿no? ¿Ah, sí? Pero porque no sabía qué estudiar, estaba indecisa. La verdad no empecé, o sea, me matriculé y ya estando ahí dije, esto no es lo mío, y por un azar me cambié a estudiar antropología. ¿Cómo por un azar? ¿Cómo estudias antropología por azar? Bueno, ya que lo preguntas, aunque no sé si esto le interesa a las personas, pero me da un poco de pudor, pero es que en realidad fue solo como que sentí que no tenía que estar ahí. En psicología. Ajá. Y alguien me dijo, yo te veo a ti en el edificio de al frente. Te veo a ti en el edificio de al frente. Y porque era la Universidad Católica, que está en estas torres, en la que está psicología era la Torre 1 y había otra que era la Torre 2. Y dije, ¿en serio? ¿En qué piso me ves? En el 9, que era Ciencias Humanas. Sí, Ciencias Humanas. Entonces yo subí, estaba viendo los pensum de las carreras. Yo no sabía lo que era antropología, jamás había oído el término. Tengo que reconocer mi ignorancia al respecto. Y había un señor, un viejito, que estaba ahí como que... Yo le empecé a contar, ¿no? Y dijo, ¿pero qué te gustaría estudiar? Bueno, así, hasta que al final me habló de la antropología y dije, bueno, me voy a cambiar. Resulta que era el decano, pero yo no sabía, era Emilio Cerezo en ese momento, y finalmente me cambié sin saber, y cuando ya poco a poco me fui empapando de lo que era ya como el primero o segundo año, la verdad adquirí más bien una rebeldía frente a esa carrera, y no solo yo, mis compañeros y yo, éramos como muy, muy críticos hacia la antropología, obviamente hacia el origen, o sea, nació para dominar, ¿no es cierto?, de Europa a los países de África sobre todo, y bueno, también de América. Y entonces resultó que éramos los estudiantes más participativos, pero al mismo tiempo reacios a ser antropólogos. Las rebeldes. Las y los, ajá. Y recién cuando me gradué y empecé a trabajar y hacer realmente trabajo de campo, que es para mí, o sea, lo que amo ahora de mi oficio como antropóloga, es que recién me enamoro de la antropología. No fue de inicio. Ajá. O sea, pasé por más bien ser muy... Igual, mis compañeros y yo, de hecho, la mayoría no se graduaron por esa misma razón. Yo como que dije, quiero llegar al final, pero me acuerdo decirle al profesor que fue mi tutor, que le guardo mucho cariño y gratitud, el profesor Marcelo Naranjo. Yo recuerdo decirle, no voy a ser antropóloga, yo estoy acabando este ciclo, pero después voy a ver qué hago con mi vida, pero no voy a ser, o sea, me negaba. Y él fue el que me dijo, pero ¿quiere trabajar conmigo? O sea, no me dijo así, fue como que cuando ya me gradué, me invitó de una manera así como a hacer algo pequeño, que era un trabajo de cultura popular en la provincia del Carchi. Y ahí empecé, de eso más de 20 años. Antes de continuar, quería mencionar que es icónica esta facultad de antropología de la Universidad Católica,
Mucha gente que conozco pasó por ahí, incluyendo a mis padres. Los dos se graduaron ahí, en la Católica. Y que ahora ya cerró la Facultad de Antropología de la Católica. Es como el fin de una era. Pero bueno, cuéntame entonces, ¿qué fue lo que te enamoró? ¿Qué fue lo que viviste allá? En el norte, voy a hacer una breve semblanza geográfica. El Carchi es la provincia más al norte en la parte andina del Ecuador. Y es otro mundo. Bueno, Ecuador está formado por muchos mundos distintos, pero el Carchi realmente es otro planeta, ¿no? Y es una zona alta, dedicada sobre todo al cultivo de papa, pero que tiene también sus zonas bajas. Ya, esa fue la semblanza histórica, digo geográfica. Igual quería mencionar que tuve muy buenos profes en antropología y no todos antropólogos. Por ejemplo, Nelson Riascos, que me acuerdo que nos daba teoría del conocimiento, en tercer semestre nos cambió, o sea, nos movió los esquemas. Y tuve varios muy buenos que, o sea, aunque no iba a ser antropóloga, nunca negué el enorme valor de todo lo que estábamos aprendiendo, y también tuve la suerte de tener compañeros y compañeras maravillosos que son hasta ahora hermanas de la vida, hermanos, amigos de toda la vida. Entonces, agradezco mucho haber podido cambiarme de edificio. Y cuando, aunque parezca ingenuo, como que alguien me dijo, te veo en el edificio al frente, es porque en general en mi vida siempre me he dejado guiar por la intuición. Como que siento que no tengo que estar aquí, cambio. Y eso que podemos llamar azar o cualquier otra palabra, es como seguir no sé. Un flujo. Un flujo, ajá, exactamente, que puede estar guiado por lo que parecería un poco absurdo a veces, pero que no es. Y que pero así es. Es lindísimo poder maravillarse, ¿no? Y asombrarse con esos cambios a veces que surgen de manera inesperada. Yo creo que he vivido también la vida así, verás. Y me hiciste pensar ahorita en algo que me pasa mucho cuando visito ciudades que no conozco, que empiezo a caminar hacia el azar y llegas a puntos donde dices, ¿bajo por esta calle o subo por esta otra? Que no tienes idea de lo que vas a encontrar. Y algo te dice. Te quedas viendo un rato y dices, sí, tal vez por aquí voy. Y acaban pasando cosas que no hubieran pasado si te ibas por otra calle. Pero siempre es muy fuerte. Así creo que así algunas personas vivimos la vida de esa manera, medio desordenada. Pero bueno, el Carchi. El Carchi, sí, ahí empecé. Mi trabajo de campo, aunque hay un preámbulo, y fue la tesis. Y eso lo hice, claro, antes de graduarme. Y fueron más de 2 años de estar trabajando en un barrio, porque mi tesis fue sobre la organización, la participación en un barrio periférico de Quito, que se llama Santa Isabel y queda vía Anono, en el noroccidente de Quito. Y Bosque nublado. Sí, pero la parte en la que yo trabajé todavía es urbana. Ya. Justo en estas periferias, donde está entre ciudad y campo, pero no es ni ciudad ni campo. Donde está creciendo la ciudad. Pero donde no tiene ni los privilegios de estar en el campo, ni los servicios de estar en la ciudad. Entonces resulta como muy complejo vivir ahí. De hecho, no había alcantarillado. Me acuerdo claramente, en algunos sitios no había agua ni luz. Y un tiempo con unas compañeras que compartimos algunos temas de tesis, vivimos ahí. Y eso me marcó. Porque justamente nuestro profesor decía que no teníamos que ser antropólogos de escritorio y que para escribir sobre algo habría que vivirlo. Entonces fuimos a vivir a ese barrio y lo primero con lo que nos encontramos es que no nos querían arrendar porque éramos mujeres solas. Entonces obviamente decían, son prostitutas. No había otra explicación. No podía haber otra para ellos, para la gente del barrio. Entonces al final conseguimos que nos alquilen un lugar, pero fue dificilísimo. Entonces mi primera experiencia como antropóloga, aunque iba a llegar a hablarlo de Carchi, que fue en cambio algo hermoso, iba a decir que mi primera experiencia, y no solo mía, sino de estas compañeras, fue que hasta nos lanzan los perros. O sea, era una cosa súper dura hacer entrevistas en ese barrio, pero al mismo tiempo, tampoco quiero decir, me forjó, no voy a caer en eso, pero sí agradezco a la vida lo que viví ahí, porque como que no sé, aprendes un montón también de los momentos difíciles, eso es lo cierto. Trabajamos 1 año, un equipo en el cual estábamos 4 personas, uno de ellos el coordinador, que era precisamente el que fue antes mi profesor, y el que nos reunió y nos convocó. Pues bueno, el trabajo se basaba en entrevistas, en participación, investigación participativa, y luego es la escritura de varios capítulos de un libro que se llamó La cultura popular del Carchi, que forma parte de una gran colección que es la cultura popular del Ecuador,
que hay casi de todas las provincias del Ecuador. Me parece que faltan una o dos. Yo tuve la suerte de participar en el trabajo de campo y en la escritura de 2 volúmenes, que son el de Carchi y el de Pichincha. El de Carchi nos llevó 1 año, pero te hablo de 24/7, un trabajo todos los días del año, de estar viajando. Y luego el de Pichincha nos tomó 3 años. Wow, ¿hiciste también el de Pichincha? Sí, de hecho salieron 3 libros. O sea, el volumen es Pichincha, pero son 3 tomos. ¿Dónde se puede acceder a esa información? Eso está en internet y quien editó esto es el CIDAP. Así lo estoy viendo en internet ahorita. Ajá. Y claro, era ir pueblo por pueblo. Ahora que mencionabas Carchi, tiene esta zona obviamente de páramo, incluso estos lugares preciosos que son el Voladero, el Páramo del Ángel, ¿no es cierto?, donde están los frailejones, pero también hay una zona cálida que es cercana al Valle del Chota, y también Chical, que ya queda cerca de la frontera con Colombia y es completamente calurosa. Como todos sabemos, las fronteras son arbitrarias y de lado y lado están las familias, por ejemplo, los Aguá en la zona de la selva, y bueno, en Carchi y Nariño son lo mismo. Sí, de eso hemos conversado un poquito de eso con alguna gente, incluyendo con la Cata, de que en realidad justo el caso de Nariño y el Carchi me hizo dar cuenta a mí de que hay territorios que evolucionan realmente como una región cultural y que luego les partes con una frontera y es medio absurdo porque la cultura sigue siendo la misma de ambos lados. Es como que eso es un país de verdad, no la frontera política. Y en Carchi se ve muchísimo eso. Y también está la cuenca del Mira, ¿no? En Carchi, sí, bajando hacia la costa. Cuenca del y río del otro Mira. lado, Huaca. Huaca, ahí sí hace frío. Y tienen una fiesta preciosa que dura casi 2 meses de la Virgen de la Purita. ¿Cómo es eso? Del 2 de febrero. Es una fiesta, es que todas estas fiestas tienen sus octavas y eso pasa en todo el callejón interandino, ¿no? Que tienen el día oficial, bueno, las vísperas, que a veces son más importantes hasta que el día oficial. Bueno, todas tienen una importancia y en muchos casos hay las octavas, que son 8 días después, pero hay lugares como en Cayambe que hay hasta 5 octavas en las fiestas de San Pedro de Cayambe. Me acuerdo que las últimas se llaman las Añango octavas. La verdad no sé si hasta ahora las siguen celebrando y era hasta agosto. O sea, inicia la fiesta en junio, la época de Inti Raymi, y dura hasta agosto en Cayambe. Las octavas, me acuerdo en Puntiachil. Cada 8 días, ¿ok? Sí. Y bajaban. Cada semana. Sí, y recuerdo en Puntiachil, que está ahí pues muy cerca es de este centro, ¿no? Es sagrado. Ahí en Cayambe, recuerdo bajar las comunidades danzando y tocando la música. Por ejemplo, ese tipo de cosas, solo cuando las vives, es un aprendizaje total, pero también es un gozo. Y poder acceder al trabajo desde la alegría de vivirlo es impresionante. Es completamente otra cosa de lo que yo pensaba cuando estaba en la universidad. Ajá. Igual con toda la complejidad que es ser un observador y a la vez un participante, y sentirnos interpelados, eso es lo mejor de todo, saber que nosotros no somos ni tener la menor pretensión de tener ni la razón ni los que somos capaces de explicar la cultura de los otros, sino más bien como unos eternos aprendices y que podemos dar una expresión de lo que vemos también, que también es válida, un registro. Ahí estamos entrando a lo que para mí era el condumio en realidad de esta entrevista, y es esta cuestión de la ritualidad y la celebración. Recuerdo que hace muchos años tuve una discusión con un amigo que de hecho estaba estudiando antropología también, pero él estaba metiéndose en esta onda del camino rojo, del neoshamanismo, ¿no es cierto? Saludar a las 4 direcciones tal, y yo me sentía incómodo con eso, pasé explorando bastante ese tema en esa época. Entonces yo le interpelé un poco y lo que él me dijo es que no, tenemos que traer esto porque en el Ecuador no hay ritualidad. No hay ritualidad, decía él. Y justamente, y esta era mi gran pregunta para ti, lo que yo sentí ahí y le dije, no, es que claro que hay ritualidad. La ritualidad está justamente en estas festividades. Le decía, pero no, es que eso no es un rito, es una fiesta. Decía, pero ¿quién dice lo que es y lo que no es? O sea, ¿quién marca esa diferencia? Porque si yo me pongo a analizar, y espero que podamos en este episodio analizar algunitas de estas, si te pones a analizar cómo ocurren, la lógica que está detrás, los símbolos, los distintos pasos, los personajes, es completamente una ritualidad. Y lo que más lindo para mí además es comunitaria, no es una cosa completamente dirigida. Entonces no sé si quieres que vayamos por ahí, yo te pediría un poquito que nos desviemos por ahí. Bueno,
Estos caminos espirituales a los que tú aludes, pues son muy válidos y quien los desee recorrer está muy bien. Sin duda hay una ritualidad, como tú acabas de señalar, no solo en las fiestas populares, pero es uno de los espacios donde se manifiesta. Fiestas y celebraciones, ¿no? Porque ahorita hemos mencionado la fiesta de San Pedro o Inti Raymi en Cayambe, pero hay tantas manifestaciones de nuestro país, ¿no? Yo mucho más adelante trabajé sobre fiestas populares, me dediqué, de hecho dirigí un proyecto sobre fiestas populares y recuerdo que la primera lista que hice como de recopilación de fiestas para elegir cuáles registrar o cuáles centrarme era de más de 500. ¡Qué brutal! En el país, en serio. ¿Y esto es en las 4 regiones del país o...? En realidad en la región costa y sierra. Ya. Sí, cuando dirigí el proyecto, que fue más adelante, me estoy como saltando ahí varios años, porque en la mitad igual tuve la oportunidad de recorrer otras zonas que de todas maneras quisiera mencionar, no solo fue en Carchi y Pichincha, que fue donde tal vez tuve más énfasis por el tiempo que le dedicamos, pero también tuve otros trabajos a lo largo de toda la zona interandina y también en algunos lugares de la costa, en Manabí, en algunas partes de Esmeraldas y de la península de Santa Elena. Trabajé, por ejemplo, la mesa de difuntos, que es una tradición maravillosa y totalmente ritual, a la que podemos volver más adelante. Ya. Pero volviendo a esto de las fiestas populares, de este proyecto que llamamos Cuerpo Festivo, ¿no? Y que lo ideamos precisamente con Wilson, que lo mencioné hace un rato, mi papá. Le digo Wilson porque quisiera aquí hacer un paréntesis, y es que muchos años de mi vida yo trabajé haciendo luces y sonidos, sobre todo la parte luminotécnica. Me acuerdo de eso, es sí, verdad. Muchos años de mi vida, y no solo para las obras de él, sino de otros grupos. Es como que este tema de la poética lumínica me fascinó. Entonces era como medio tiempo antropólogo y el otro medio tiempo luminotécnica, y eso me llevó a viajar con él mucho y compartir como compañeros. Entonces, aunque también yo cuando estoy con él le digo papito, así con todo el cariño, porque le tengo amor total, que le tengo tanto a mi padre como a mi madre, la verdad los amo. Pero en el espacio de trabajo yo siempre le he llamado Wilson, y él desde que yo era muy pequeña igual me decía Amaranta, me trataba como, no hijita, mi hijita, no, sino era como Amaranta, o sea, me daba como esto, siempre me inspiró como a ser muy libre, igual mi mamá, ambos nos dieron mucha libertad a mi hermano y a mí. Y nos decían como, recuerdo a mi papá decir, si alguien te pregunta, pero así, yo tendría 4 años, ¿cómo te llamas? Tú dices Amaranta, tú no eres hija de Natasha Salguero o hija de Wilson Pico, tú eres Amaranta, ¿no? Y a mi hermano Manuel, ¿no? Manuel Ignacio le decía lo mismo, tú eres Manuel. Y era como para que no crezcamos como a la sombra de justo lo que tú dijiste al inicio, tus papás son famosos, ¿no? Que no es que esté mal, tampoco nos obligaron a seguir un camino artístico o a tomar clases de danza o algo como para seguir los pasos de ellos, ¿no? Y mi mamá, siendo una escritora, no me guió por ese lado, pero debo decir que yo me decanté más por ahí, porque mi mundo es la escritura, esa es mi pasión en la vida. También la investigación, que es lo que me regaló la antropología, pero entonces por eso tengo la costumbre de decirle Wilson, porque yo crecí diciéndole así, incluso en los sitios a los que viajábamos, no sabían que éramos padre e hija, porque siempre hemos tenido esa relación como de camaradería, pero vuelvo, y entonces te decía que con Wilson creamos juntos este proyecto de Cuerpo Festivo. Iban años en los que decíamos, ojalá algún día hagamos algo juntos, él desde lo escénico y yo desde la etnografía. Y llegó el día y fue este proyecto de Cuerpo Festivo. Conseguimos un auspicio, que es importante, porque si no, uno cómo hace esos proyectos. Y decidimos documentar 12 festividades. A eso quería llegar. Entonces, para lograr llegar a esas 12 festividades, es que hice primero un cateo donde había muchísimas en todo el Ecuador. 500. Y decidimos... En este paísito de bolsillo. Un poco más de 500. Y eso que sin nombrar a la Amazonía. Y quería decir que esta omisión a la Amazonía es precisamente por un inmenso respeto, porque yo decía, en el tiempo que tenemos para realizar este proyecto, no nos da para lo que sería documentar algo de la Amazonía, porque para eso habría que vivir un tiempo ahí, manejar algo al menos del idioma de esa zona. Entonces, por eso nos centramos más en los pueblos mestizos. Quería señalar eso. Y entonces, no sé si te cuento de qué iba. Tú querías hablar de algo, porque el Cuerpo Festivo es una parte importante que yo quería preguntarte. Si quieres, más bien retrocedemos un poquito más otra vez, y lo que decías que querías hablar de otros procesos antes de Cuerpo Festivo. Bueno, tal vez nombrarlas, ¿no? Trabajé un tiempo en la zona justamente Agua,
en un atlas alimentario que fuimos un equipo grande. Me acuerdo que la que coordinaba eso se llamaba Alba Moya, pero son tantos años de atrás que la verdad mi mente se me borran un poco algunos nombres, pero recuerdo, porque fue allá por el año, ¿cuándo sería? 2007, 2008, que recorrimos un equipo de varias personas, varios lugares del Ecuador, porque era un atlas alimentario de los pueblos afro e indígenas del Ecuador. Entonces, a mí me tocó la zona de Imbabura, y también trabajé acá en Pichincha, en Lumbicí, y en Carchi y Esmeraldas, toda esa zona de Lita, que es justo la frontera entre Carchi, Imbabura y Esmeraldas. Ahí inicia una selva que no sé si has ido, no, que es en el norte del Ecuador, y ahí están asentados los centros Agua, porque ellos no se denominan así comunidades indígenas, sino centros. Y ahí trabajé también un tiempo. Luego más adelante trabajé en un proyecto que tenía que ver con la lactancia, con la maternidad, con todo lo que tiene que ver con la alimentación y los saberes de la maternidad. Eso fue más adelante y fue en varias zonas indígenas, desde Carchi hasta Azuay y Cañar, todas esas provincias. Trabajé un tiempo ahí y después en la península de Santa Elena, la mesa de difuntos. También, como estudié una maestría en literatura, hice mi tesis sobre y lo menciono porque para mí la investigación de mi tesis es una de las que más he disfrutado hacer, que es sobre las voladoras, y eso era entre Carchi y Imbabura. Ese libro tengo yo. Contigo nos vamos por muchas ramas, así que ahorita hay que ir por eso. ¿Qué son las voladoras? Cuenta rapidito. Bueno, voy a intentarlo resumir, pero a diferencia de otros relatos, ¿no? Como los de los duendes, el Tintín, o ahorita se me va algún otro, hay tantos, Iñaguille, bueno, los gagones, como les decían en Carchi, a todos estos personajes, ¿no? Que también se las conoce como leyendas. La diferencia con las voladoras es que las personas en esta zona de donde se hablaba que había voladoras, que eran el triángulo, que le llamaban el triángulo de brujas, entre Mira, Urcuquí y Pimampiro, ¿no? Estos tres pueblos mestizos en torno a la cuenca del río Mira. La diferencia es que ahí la gente decía, esta señora era voladora, o sea, era una persona conocida con nombre y apellido. ¿Y cuál era su cualidad? Que podían volar y que transportaban noticias. Esa era la función que cumplían, todo esto antes de que existan los celulares. Uh-huh. Entonces decían en Mira, por ejemplo, que es esta zona lindísima de Carchi, de la que mencionamos antes, cercana al Ángel, decían, aquí nos enterábamos inmediatamente de lo que pasaba, no sé, en otra ciudad del país, ¿no? Por ejemplo, que sea en Guayaquil, en Loja, y ellos ya lo sabían, ¿no? Cuando todavía recién no había ni siquiera algunos, esto era antes hasta del telégrafo, luego, bueno, en fin. Entonces tenían como toda esta función de comunicar, pero cuando uno ya empieza a investigar, claro, hay mucho más allá de este tema que tiene que ver con el conocimiento, con mujeres de conocimiento, ¿no? Uh-huh. No son... y por eso la gente ahí se molesta si se les dice brujas, aunque a mí no me parece que la palabra bruja sea nada peyorativo, pero la gente a veces lo siente así y dicen, no son brujas, son voladoras. Y estaban vestidas con túnicas blancas, siempre salían en la noche, había una serie de maneras para hacerlas caer, como se decía. Ah, ¿no? sí. Sí, porque a la gente igual le daba miedo, decía, por encima pasaban crujiendo las túnicas, sobre todo a los hombres les atemorizaba bastante y tenían maneras para hacerlas caer, que ellas descendían suavemente. Tenía que ver, ¿no? Con que al final descubrían su identidad. Y la mañana siguiente esta voladora venía a la casa a pedirte sal. Digamos que tú fuiste, Javier, la que la viste. Y a la mañana siguiente venía y te pedía sal, sabías que ella era. Descubrías, pero guardaban el secreto. Y es como que al final había un orgullo, un cariño, un afecto también en esos pueblos por sus voladoras. Eso sería como una síntesis. Y además de volar, ¿hacían alguna otra cosa? ¿Sanación? No se hablaba de sanación. Hay muchas historias. En Pimampiro se decía que convertían a los hombres en manos de plátano. ¿Ah, sí? Y había un tema también ahí de resistencia, ¿no? Y de artes amatorias. Pero sobre todo ellos hablan de que transportaban noticias y dicen, ellas no hacían el mal, ¿no? O sea, la señora, me recuerdo, porque investigué e entrevisté a muchas personas en esos tres pueblos, decían, aquí la señora tal, daban los nombres, ¿no? Le enseñaba a las hijas, primero aquí, de una calle a la otra, que era como luego que vayan más allá, luego hasta el cementerio, o sea, como que les iban enseñando a volar a las hijas. Entonces, esta historia, y mucha gente decía, no crean eso no existe, pero, y te contaba. Entonces, mi tesis más no era mi interés de ninguna manera comprobar si existieron o no, sino solo hablar del relato oral que se mantiene
mientras se cuenta, como una canción que tú una vez me decías de esta de, ¿cómo es? Son palabras. Son palabras. Va por ahí. ¿Cómo es que dice? Tú me dijiste un día... Que la realidad se forma a partir de nuestras palabras, básicamente. Está en un episodio de Radio Semilla. Bueno, tú mencionabas una parte de la letra alguna vez y yo me acordaba. Y tiene que ver con eso la tradición oral. Y es maravillosa porque esto está ahí. Los niños lo siguen contando. El tiempo vive en la memoria y de boca en boca viajan los sueños. ¿Tú sabías que le entrevistamos al Rocco Pachucote? Cierto que sí, escuché ese y ahí está la canción, ese episodio de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Fascinante la tradición oral. Entonces todo eso fue previo a Cuerpo Festivo. Y bueno, al llegar a Cuerpo Festivo, como es un tema del que podría hablar muchísimo, más bien no sé si cómo resumirlo, pero te podría decir al menos por qué sitios fuimos, ¿no? Y estas ritualidades, volviendo a tu pregunta era sobre la ritualidad. Y yo te dije, no solo es fiesta, es también celebración, y ahí fue que empecé a hablar de Cuerpo Festivo, porque recordé en primera instancia la celebración de difuntos, por ejemplo, en una zona del Valle del Chota y que todavía en otras partes se mantiene. Es la costumbre y la tradición de los animeros. Y nosotros tuvimos la maravillosa suerte de poder entrevistar y compartir con uno de los mayores animeros de esa zona del Valle del Chota, que es de un pueblo llamado Caldera, que queda cerca del Juncal, pero ya es Carchi, y que ahora debe tener más de 80 años, don Augusto Cribán, que es alguien que un mes antes del 2 de noviembre, que es la celebración de difuntos, él, que además aprendió de su padre y de su hermano, acostumbra ir al cementerio a las 12 de la noche todos los lunes y miércoles de todo el mes de octubre, por ejemplo, es uno de los ejemplos de ritualidad y de celebración, ¿no? Que no es una fiesta popular, pero es una conmemoración a las almas. Él dice, yo soy devoto de las almas. Entonces él va y canta salves, y él lo que hace es despertar con el canto a los difuntos y caminar con ellos por todo el pueblo. Sí, y como él los conoció, les va diciendo por los nombres. Estamos hablando de un pueblo. Y la gente sabe esto, la gente del pueblo. No solo que sabe, sino que lo respeta tanto que hasta antes de la hora en la que él sale, tú ves que ahí están con los parlantes a todo volumen, como en la costa, como donde yo vivo también en Guayaquil, hay como toda esta sonoridad que están de las tierras cálidas, ¿no? Que la gente está hacia afuera. Ya, pero como respetan mucho esta costumbre, ya cuando saben que es la hora que él va a salir, todos se guardan y cierran las puertas, porque la idea es no verlo de frente. Al animero no se lo ve, se lo escucha. Entonces él va al cementerio, despierta y acordándose, no es algo tétrico de ninguna manera, es algo muy afectuoso. Entonces él canta y dice, y se acuerda cómo era la persona, don tal, doña tal, ¿no? Y es un homenaje a ellos. Entonces él va caminando y estas palabras no son mías, con un tropel de almas, estas palabras son de la gente de allá. Y él dice, bueno, yo no los veo, pero están ahí, ¿no? Entonces él camina toda la noche hasta que amanece y va de casa en casa cantando, canta salves. ¿Toda la noche? Sí, y no solo una noche, te digo todos los lunes y miércoles de todo octubre, antes del 2 de noviembre. Y lo hace toda la noche. En ese momento, cuando yo lo conocí, él tenía 71 años y él lo hacía y en toda la noche, además me permitió acompañarle. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Total privilegio. Él no tomó un vaso de agua, te digo porque para cantar, ¿no? No se sentó nunca, llovió, en algunos casos no se sentó. Y te puedo decir que cuando él pasaba, los perros se hacían a los lados y lo dejaban pasar. Era una cosa así. No le ladraban. Y esto, paréntesis cultural, en Ecuador hay más perros per cápita que en el resto de América Latina, les juro. ¿Y ladran? Además, estamos hablando de un pueblo donde están los perros de la calle, ¿no? No estamos como dentro de cercas. Y también mencionar esto del privilegio. Siempre estaré agradecida con don Augusto por haberme permitido, más que como antropóloga, como amiga, acompañarle. Y creo que también tiene que ver con esto que creo que muchos de las personas que hacemos etnografía tenemos que aprender, que es cuándo apagar la cámara, que es algo que también a mi equipo, porque yo tenía un equipo con el que trabajaba, también les decía, o sea, no todo hay que grabar, ¿no? Entonces, mi manera de trabajar, viajé mucho con una compañera que comenzó siendo mi asistente y se terminó siendo una de mis mejores amigas, Elvira Durango.
primero todo un año solo viajamos por el Ecuador viendo dónde hacer la investigación. Y el segundo año sí viajé con mi equipo y ahí también viajó mi papá, que hacía como unos apuntes. Él hizo no una etnografía, sino unos apuntes de viaje, que también están en el libro que al final para publicamos. El lado artístico que sí, le tocaba porque a él. nuestro trabajo era, más que documentar como toda la fiesta o toda la celebración, era esto de lo escénico también en muchos personajes de la cultura popular ecuatoriana. Yo ahí quiero meter una cuña. Me inspiró lo que dijiste ahorita de por qué estamos grabando también este episodio en Radio Semilla. ¿Qué tiene que ver la etnografía con la regeneración ecosocial? Y con lo que describiste ahorita, a mí me vino esta idea a la cabeza de que estamos viendo, claro, en un mundo que es cada vez más uniforme culturalmente, uniformizado. Cuando las redes sociales surgieron con esta ilusión de que nos iban a dar voces a todos y a todas, en realidad lo que yo siento que está pasando es que nos están limitando aún más. Porque cada vez es como que cada quien elige nomás a qué pequeño discurso pertenecer ideológicamente, pero vas ignorando cada vez más la conexión con la realidad. Es como que esta pseudocultura en la que vivimos cada vez se aleja más de la conexión con la realidad. Y lo que tú describiste ahorita, que es algo tan particular de una región, que tal vez algo así existe en otras, el animero, el pasar de las almas. Cada noche, cada una de estas noches, cómo el pueblo lo percibe, cómo hasta los perros se ven influenciados por lo que está pasando. Ese es el tejido de la realidad que construimos los seres humanos en una localidad, en un territorio. Así creamos la realidad literalmente. Y eso es lo que estamos perdiendo. Y yo veo que hay muchos proyectos, por ejemplo, permaculturales, que vienen con una cultura impuesta desde fuera, aterrizan como ovni en un territorio del cual ignoran todo, ya traen su bagaje pseudocultural que tratan de imponer al territorio en lugar de escuchar, en lugar de aprender. ¿Qué va a pasar cuando este señor que tú dijiste ahorita ya no pueda ser el animero? ¿Será que logró entrenar a alguien más? ¿Será que eso tiene futuro? ¿Qué pasa cuando eso se pierde? Para mí, se desteje el tejido de la realidad. Y eso es cada vez más pobre. Y más después quiero volver a este tema para hablar de aspectos prácticos de esto, pero ahorita quisiera saber si tú sabes algo de él. ¿Logró enseñar a alguien más? ¿O es el último animero de ese pueblo? De hecho, yo le pregunté eso varias veces y decía, no, nadie ha querido aprender. Y se reía de sus propios sobrinos que estaban ahí o de sus nietos. Y me acuerdo haberle preguntado eso. Sí lo seguí llamando muchos años después. Lo fui a visitar varias veces. Lo fuimos a visitar, mi papá y yo. Ya nos invitó como amigos a las fiestas familiares. Me acuerdo una fiesta a su mamá. Y bueno, muchos momentos lindos también fui en Semana Santa, que él tenía otro personaje en Semana Santa. Ah, sí, era otro personaje. Sí, era otro. Pero él en su vida cotidiana es agricultor y me acuerdo, nunca podría olvidar sus manos de trabajador, unas manos grandes, generosas, ¿no? Pero ahorita con lo que acabas de mencionar, me llegaron tantos temas, a mí me cuesta sintetizar porque cada una de estos lugares a los que fuimos me abre un mundo del que te juro que te podría hablar horas, pero por la pasión que me genera, ¿no? Y ahorita me quedé pensando cuando dijiste esto de que se puede perder en la escuela de pingüilleros de la que se hablaba en la Tola Chica, donde también trabajé. Y era justo esta posibilidad de que no se pierdan muchas de estas tradiciones practicándolas así, como enseñándolas a las nuevas generaciones. Y varios personajes festivos de los que puedo hablar, si es que hay tiempo después, sería como los yumos, los wikis, los rucos, los payasos, ¿no? Uno ve en la fiesta que hay niños payasos, niños rucos, ¿no? Pequeños diablo humas, etcétera, ¿no? Muchos personajes, ajá, ¿no? Danzantes es lo máximo. Y cuando uno ve eso dice, bueno, ahí sigue. De esa manera se aprende o se vive, porque al final es una alegría. Igual las fiestas populares ponen el mundo al revés también. Son maneras también a veces de sobrevivir a la dura realidad. Pero volviendo a esta costumbre del animero, pues yo sé que en algunas partes del Ecuador todavía hay animeros, tampoco es que él es el último, pero de esa zona sí te puedo decir que era uno de los últimos. Es todavía, por suerte, aún está con nosotros, y si algún día escucha este programa, pues le mando un abrazo gigante a mi queridísimo don Augusto. Y quería solo decir que esa noche que lo acompañé, realmente la parte que grabamos, porque no lo mencioné, pero también hicimos 12 documentales, 12 videos, uno en cada lugar de los que recorrimos. Originalmente íbamos a hacer uno,
No era nuestra responsabilidad. Nosotros, el proyecto solo contemplaba el libro. El libro que lo escribimos, la parte, todas las etnografías las escribí yo y Wilson los apuntes de viaje, pero terminamos diciendo, bueno, hagamos un registro audiovisual. Terminamos haciendo 12 videos documentales que están en YouTube. Podemos dejar igual el link. Y la parte que hicimos justamente en Caldera, que te comento, de Don Augusto, el video se llama El Tropel de las Almas, celebración de los difuntos en el Valle del Chota, ¿no? en Caldera. Quería decir que la parte que grabamos fue como media hora, justamente para no atentar contra esto que era para él tan sagrado. Él dice, las almas, yo tengo devoción por las almas benditas, decía él. Entonces, recuerdo a la persona que en ese momento hacía la cámara, el sonido, y mi papá ya se fueron a dormir y yo me quedé con él, ¿no? Porque él me dijo, ¿usted quiere quedarse conmigo, Amarantita? Yo, claro. Caminé con él hasta que amaneció, pero en total silencio. Jamás conversamos, jamás grabé nada de lo que ahí pasó, pero para mí, te puedo decir que fue un hito en mi vida, literalmente. Te creo totalmente, se me pone la piel de gallina. Todo lo que ahí pasó. Y además que me falta decir algo muy importante de estos salves, que es lo que él canta. Estos son cantos que vienen de África, ¿no? Oh, wow. Y que esos sí son cantos curativos. Entonces, están hechos de tal manera que el animero canta la mitad y la gente dentro de las casas le responde la otra mitad. Entonces, le van respondiendo a medida que él pasa. Sí, entonces él habla como en nombre, él es como en ese momento está caminando con los muertos, con las almas, ¿no? Con los espíritus, y por otro lado la gente viva está dentro, ¿no? Dicen que antes a veces le pasaba por así como baja la puerta una monedita, ¿no? Y él sigue cantando toda la noche, porque esto es algo de devoción, no es algo que él cobra por hacer eso, ni que alguien le designó, vino un cura y le dijo, usted va a ser animero. Es devoción verdadera. Y estos salves sobreviven, ¿no? En medio de toda la infamia que es la esclavitud. Y ellos dicen, y esta es la parte que a mí me causaba escalofríos y que me parece estremecedora, que solo la muerte les daba la libertad. Entonces, esos cantos que son poderosísimos hablan de la liberación de la esclavitud. Entonces, eso está presente en esto. No puede no ser ritual, ¿no? Y también hay como digo, este respeto. Y aquí también podemos hablar de muchos otros temas, como por ejemplo que para que esto suceda hay un tipo de vivienda que permite que esto suceda, un tipo de puertas, un tipo de casas, un tipo de caminos, ¿no? Porque si estamos hablando de nosotros que vivimos en la ciudad y tenemos un montón de cercas, de seguros, el animero no podría llegar, no podría existir el salve. Existen estos pueblos que todavía está la calle y aquí está la casa que está hecha de adobe o de bareque y hay un tipo de puerta, ¿no? De una madera que tiene que ver todo eso, tiene que ver. O sea, la cultura está entrelazada, estas no son celebraciones aisladas, como hagamos una fiesta. Todas las celebraciones y las fiestas populares tienen que ver con un universo propio que va a tener que ver con alimentación, con tradición oral, con juegos, con cosmovisión, obviamente, en tantos sentidos. Sí, la cosmovisión, alguna gente la interpreta como solamente como algo abstracto, teórico, y no se entiende muy bien la importancia de que subsista, pero en realidad ese es el tejido entre el ser humano y la realidad material que nos rodea. Y ahí yo metería algo que es muy lejano culturalmente a nosotros, pero a la vez no tanto, ¿no? Que yo me di cuenta del valor que tienen estas cosas para el trabajo que hacemos de regeneración ecológica, leyendo en el libro principal de Bill Mollison, el manual de diseño de permacultura. Él relataba cómo viajaban los polinesios por el Pacífico, porque ese fue un gran misterio durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo hicieron? Si a los europeos les tomó tanto tiempo y era tanta técnica que tenían que usar, ¿cómo hacían estos para en catamaranes cruzarse el océano más grande del planeta y repartirse por toda esa inmensidad oceánica? Y es un conjunto de cosas que vienen por aquí realmente. Por ejemplo, los cantos. Ellos cantaban. Mientras viajaban se iban turnando para cantar y sabían cuántos cantos había de distancia entre isla e isla. ¿Te imaginas Qué eso? Qué hermoso. Sí, estamos todavía a 300 cantos. Esa manera de medir las distancias. Claro, sí. Y Qué tenía precioso. un montón de historias. Entonces había historias relacionadas con sumergirse en el agua mientras viajaban. Y después, entendiendo lo que pasaba, es que los hombres medían con sus testículos la temperatura del mar. Y ese era otro de los signos que les decían en qué corriente estaban.
¿Te imaginas eso? Y bueno, historias con ver las estrellas de tal. Entonces yo dije, claro, es que es mucho de lo que la gente aprendió de cómo manejar su ambiente, sus ecosistemas, los animales, los ciclos del año, de la luna, etcétera, están impresas en los cantos, en los ritos, en las celebraciones. Ese es el libro de la cultura real humana. Y a ratos cuando pienso en eso, me parece que lo que ahora vivimos es como apenas una metáfora de eso, porque ya no tenemos esa conexión real con nuestro entorno. Es un entretejido. Es que ahorita recordé algo que tú una vez me contaste hace tiempos, de un textil en el que se podía, ¿te acuerdas que me contabas? Que se esa podía... es la historia del Juan Muyo, de hecho. Ajá, bueno, ajá. que se podía ahí leer como la fiesta. Aquí está la plaza, aquí había un relato a través del mundo textil. Exacto, sí. ¿No? Ojalá le entrevistemos al Juan Muyo, porque él que me contó venga, esa historia. La voy a venga. guardar para esa entrevista, porque es brutal. Sí, a mí también. Pero él también me contó otra que yo te estaba contando ahorita, que acá tenemos una canción muy famosa que es del Alza la pata, curiquingue, alza la... que esa es la versión mestiza. Pero en la versión indígena lo que dice es que el curiquingue raspa con su pata la tierra. Y este canto surgió en realidad, y eso muy poca gente sabe, de ese momento en el año en que abrimos la tierra en el callejón interandino para cultivar el maíz, que el maíz es el centro de nuestra cultura agrícola acá. Y claro, cuando abrimos la tierra, quedan expuestas las larvas de los coleópteros principales que hay acá. Las larvas se llaman cusos y los coleópteros se llaman catsos. Y ambos son comestibles. Pero cuando hay un exceso de estos animalitos en el suelo, de estas larvas, llegan a afectar el cultivo. Entonces la gente abre la tierra y permite, o permitía, porque ya no hay muchos, el descenso de estas aves rapaces que son los curiquingues, que se ponen a raspar la tierra en busca de estas larvas. Entonces yo digo, claro, ese canto es un recordatorio a la gente de que no se olviden de que deben permitir esto en el ciclo agrícola. La bajada de las aves a comerse el exceso de esos animalitos. Nunca los acaban del todo, siempre deben existir cusos, pero sí logran reducir su población y eso ayuda a que el cultivo surja. Entonces ves como una canción que al final se han hecho versiones modernas, se oye en la radio, se oye en las festividades y ya no sabemos de dónde viene, pero tiene este origen tan concreto en la práctica agrícola. Y hoy en día mucha gente que no sabe estas cosas antiguas piensa que solamente es de ¡pum! Abrir el suelo en cualquier momento y meter el maíz. Porque ya han olvidado esa memoria cultural. La importancia de los ciclos, que obviamente y las fiestas están relacionadas, ¿no? Uh-huh. Sin duda, lo más claro, el Capac Raimi, Collar Raimi, Paca Raimi, Inti Raimi tienen que ver con el ciclo agrícola. Y me quedé pensando también ahorita, por asociación de ideas, cuando te escuchaba en los hawaias, que precisamente en la zona de Pinta alguna vez me comentaba una de las señoras que aún lo cantaba y que era estas músicas, estos cantos en la siembra, ¿no? Uh-huh. Entonces, cómo está relacionada la siembra, esto que hablas, obviamente, de regeneración social y cultural, es este entretejido, o sea, la música relacionada con cómo crecen las semillas, ¿no? Y las celebraciones, por ejemplo, el mismo Capac Raimi es la celebración de la continuación de la vida, que coincide con, obviamente, el solsticio de diciembre, uh-huh. ¿no? Y este Capac Raimi, si bien el Collar Raimi es la siembra, el Capac Raimi ya es cuando ya germinan las semillas, se celebra que la vida continúa, uh-huh. así como el Paucar, el florecimiento, uh-huh. y bueno, ahora que estamos a una semana del Inti Raimi, pues ya la cosecha, y luego el descanso de la tierra. ¿Qué importancia ese descanso, esa pausa? Uh-huh. Eso aprendemos de las fiestas populares, a través de las fiestas populares, que además cada fiesta tiene su ciclo también. La fiesta, incluso hay el entierro de la fiesta en muchos lugares, y luego resucita la fiesta, pero digamos, la fiesta cada año vuelve a suceder, es un relato festivo también, inicia un año antes, con la búsqueda de los priostes, ajá. O en algunas zonas del país se habla de las jochas, en las zonas del austro del Pinchi, en la zona de Imbabura, de los medianos, ¿no es cierto? Que es como entregamos alimentos para pedir favores o agradecer. O sea, la comida no es solo alimentarnos, tiene este valor ritual que obviamente es agradecer o pedir favores. Puede ser que sea un compadrazgo, que es esta relación simbólica, o puede ser, quiero que, no sé, que dance o que cante o que toque música en la fiesta de la que yo voy a ser prioste, que son los dueños de la fiesta, los priostes, pero son dueños al final colectivos, porque ellos coordinan, por decirlo así, pero al final toda la comunidad participa de una u otra manera. ¿Y qué es lo que yo encuentro como
que comparten todas estas festividades, y es la reciprocidad. Está presente la reciprocidad que está impugnando al capitalismo desde la fiesta popular. El Aini. ¿No? Y el Aini. Uh-huh. El Aini, exactamente. Sabes que cuando yo estaba haciendo cuerpo festivo, yo en mi casa tenía así como un montón de... En las paredes tenía pegados como lo que yo llamé mapas festivos, ¿no? Y entre ellos, en la mitad puse Aini, ¿no? Que tiene que ver con esta reciprocidad y con esta vida de la fiesta. La fiesta se vuelve una entidad que nos relaciona además con lo divino. Es a la vez profana y sagrada, ¿no? Porque hay todo esto dionisíaco del alcohol, de la comida deliciosa, ¿no? Del baile, de los excesos también. Y hay esto que también permite que la tradición subsista, y que hay algo sagrado que está muy relacionado siempre con la tierra. Por ejemplo, los juegos como los palos encebados que llamamos acá, que por ejemplo en la zona Saraguro le llaman castillos, son básicamente jugar para alcanzar estas naranjas, estas piñas. Descríbele cómo es. Son palos a los que les ponen manteca o grasa para que sea difícil ascender, y en la parte de arriba, que es como la altura de un poste de luz, digamos, están los premios, que pueden ser, según la zona, dulces, frutas, botellas de alcohol y premios, ¿no? En el caso de la cultura Saraguro, en las fiestas precisamente de Capac Raimi, o de los Tres Reyes, de Navidad y los Tres Reyes, como ellos también lo llaman, hay estos juegos, y cuando ya se bajan todos los premios, ellos lo comparten entre todos. El juego es ganar el premio. Hay como un orgullo en haber ganado, en haberte podido subir al palo encebado. No, lo compartes y se redistribuye, ¿no? Sin con esto hablar de una manera, no estoy idealizando tampoco, no quisiera idealizar de ninguna manera. Incluso tuvimos en muchos sitios, y en algunos casos yo quisiera hacer como otro libro de todo lo que fue ir a devolver, que nosotros llevamos tanto los libros como en ese momento eran en DVDs, los documentales, a todos los sitios. Eso no era parte del proyecto, digamos, no había financiamiento para eso, pero era una cuestión no solo de ética, sino de reciprocidad, precisamente. No es que yo les estoy regalando mi libro, no, yo les estoy devolviendo de la manera que puedo hacerlo, un poquito del saber que compartió conmigo la gente de estos sitios. Entonces fue lindísimo ir, por ejemplo, a Telembí en una canoa por el río Cayapas, desde Borbón, ¿no es cierto?, 4 horas en canoa hasta Telembí, que ahí registramos la fiesta de Semana Santa, a mostrar estos videos y entregar estos libros, y que también puedan ver los documentales de otras zonas del Ecuador, tan distinta, tan diversa, porque nuestro país es tan diverso. Claro, pues llegaba todo el material. Entonces, en el calor que hay casi que es una selva, subtropical ahí en Telembí, en esta zona de río, de Esmeraldas, ellos ver este video, por ejemplo, de la fiesta de Tres Reyes, del Capac Raimi, los personajes son los wikis, los ajas, en Saraguro, donde hay tanta niebla y tanto frío. Mirar eso, era como ponga otro. Igual se quedaban ellos con los videos, pero como llevamos un proyector y ahí no había cine, entonces todos lo querían ver todos. Y recuerdo que en mi visión tan limitada que finalmente soy una persona urbana, ¿no? En muchos casos yo les decía, comenzaba diciendo, disculpen por quitarles su tiempo. Y por ejemplo, me acuerdo ahí recibí uno de mis tantos aprendizajes de la gente que me decía, usted no nos está robando nuestro tiempo. El tiempo no se roba, ¿no? O sea, estamos ganando al ver esto, ¿no? O sea, y yo, cierto, o sea, como que esta cosa de, disculpa, te estoy quitando mucho tiempo, es una cosa tan urbana, ¿no? Bueno, de eso podríamos hablar un montón. Urbana y occidental, además. Pero quería como referenciar este tema de la reciprocidad y del priostazgo. Y si me permites una cosa más que ahorita se me viene. No nos estás robando nuestro tiempo, Amaranta. Habla nomás. Es que me vienen muchos recuerdos justo en esta zona de Saraguro. Es una fiesta que les recomiendo mucho conocerla. Es en diciembre, ¿no? Del 21 de diciembre hasta el 6 de enero, en todos los pueblos Saraguro. Nosotros fuimos a una comunidad que se llama Membrillo, que es bastante difícil de ingresar. Pero la verdad es que ellos mismos al final nos pidieron ya, pero eso es una larga historia cómo llegamos a ese punto. Pero quería mencionar que hay algo que sucede con esta reciprocidad y que también la vi en la mesa de difuntos en la península de Santa Elena, es cuando la reciprocidad ya no es solo entre los vivos. Por ejemplo, en el caso que ya luego podría comentar un poco de la mesa de difuntos o del animero, es reciprocidad entre vivos y muertos. Pero en el caso de Saraguro
hay una relación con la divinidad. La fiesta es para el niño Dios, hay este sincretismo, ¿no? Obviamente hablamos sincretismo, pero hubo un genocidio cuando fue la colonización, ¿no es cierto?, europea en lo que ahora es América, en lo que, bueno, era ya América, pero lo que ahora los países que ahora se llaman Ecuador, lo que conocemos como Ecuador. Pero aunque la religión llegó de esa manera tan violenta, sabemos que aquí hay una apropiación, ¿no es cierto?, con una identidad propia, perdón la redundancia, pero es como esto de hacer propio a los santos, de generar costumbres que no hay en ningún otro lugar y solo hay aquí, seguro obviamente en México, en Colombia, en Bolivia, en Perú, será lo mismo. Cada localidad le da esa particularidad. Entonces, en el caso de Saraguro, es esto de amarcar, dicen ellos, ¿no? Cargar al guagua, que es el niño Dios. Entonces, los priostes se llaman Marcan Taita y Marcan Mama, que son los que amargan, son los padrinos del niño Dios. Entonces, ellos, sabemos que el compadrazgo es una relación simbólica de familiaridad que podemos adquirir con personas que no tenemos lazos consanguíneos, y es precioso que a través de la fiesta las personas se vuelven familiares de la divinidad, ¿no? Entonces, incluso cada personaje de la fiesta juega un papel que tiene que ver con justo esta cosmovisión, hablando de esta palabra tan repetida, la cosmovisión andina, que tiene que ver con el Hanapacha, el Ucutpacha y el Caipacha. Entonces, la fiesta, la mayor parte de personajes pertenecen al Caipacha, ¿no? Que es esta parte. Es el tiempo presente. El tiempo presente, pero también hay personajes que son los diablicos, que son los wikis y los ajas, que pertenecen al misterio, ¿no? Al Ucupacha, y la divinidad sería el Hanapacha. Pero lo más lindo de todo esto es que la gente dice que al final de cuentas todos los seres humanos tenemos todo esto dentro. Entonces no se desdeña a estos personajes que son el misterio. No hay esta cuestión binaria del bien y el mal o de lo diabólico, ¿no? Desde ese lugar, sino que, por ejemplo, los wikis son una suerte de bufones que se burlan de lo establecido y que son capaces en la fiesta de burlarse del alcalde, de quien sea, ¿no? Con una voz impostada, y tienen a la vez un muñequito chiquito que son ellos mismos en pequeño, que al final de la fiesta lo entierran y luego lo desentierran y se burlan y se ríen y tocan una música preciosa, que son estos violines andinos, ¿no? Entonces es maravilloso cómo se dan estos ciclos. Esta ritualidad de la que hablamos, como vemos, no es una ritualidad solemne. No, esa es la característica de las ritualidades ecuatorianas, que no son solemnes, son muy graciosas en realidad, pero te animan a acercarte. Yo me acuerdo de una escena, no, pero ya me voy a desviar, voy a volver a una cosa que quería preguntarte. Tú mencionaste los raimis. La gente piensa que los raimis son como estas fechas precisas de los solsticios de equinoccios, pero en realidad marcan todo un ciclo, es el ciclo. Y yo de hecho enseño esto cuando doy cursos por ejemplo, ahorita estoy con un curso de huertas ecológicas y voy a enseñar esto con una herramienta que se llama el calendario agrofestivo. Lo que hacemos es que en un papelote grandote dividimos el círculo en 12 partes, que son los 12 meses del año lunar, por decirlo así. Marcamos los raimis y luego la gente va llenando con dibujitos todo lo que pasa ahí. O sea, qué comidas son de cada época. ¿Cuál es el ciclo de cultivo de las plantas? Y claro, las celebraciones, festividades, rituales, todas se van marcando ahí. Y es fascinante porque ahí tú logras ver cómo todo está conectado. Así como lo que comemos, ¿me entiendes? Incluso vas viendo cómo yo me voy sintiendo a lo largo del año. Mira cuando empieza a llover, mira cuando estamos cansados ya del verano. Todo está marcado ahí en ese ciclo que es el ciclo solar. Entonces no eres tú el que les enseña, son ellos los que te enseñan a ti. Y en cada lugar hay que volver a hacerlo. Y a todos nos enseñan. Me encanta que hayas hecho eso, de que dejes el espacio a que ellos pongan ahí. Claro, yo no me inventé la herramienta. La herramienta vino del Perú, si no me equivoco. Pero como tú la practicas. Ajá, claro. Y esto es una cuestión, claro, cuando vas a comunidades, cuando estás en regiones mestizas es un poco más difícil. Y ahí es un poco mandarles tarea a los estudiantes mestizos a que vayan a preguntar. O sea, no es por ser mestizos solamente, porque también en los pueblos rurales mestizos del Ecuador hay muchísima cultura. Lo que pasa tal vez es que los mestizos hemos perdido más rápido, sobre todo los que emigramos a la ciudad. Ya no sabemos que nuestra abuelita, que tal vez todavía está viva, ella todavía se acuerda y puede llenar ese calendario, de hecho. Entonces, es recuperar esa memoria, porque en esa memoria está el sentido de cómo transcurrimos del ciclo solar. Y esta es la cosa que yo trato de explicarle a la gente, es como, en ningún manual de agronomía ni de agricultura orgánica
vas a encontrar esto. No sirve de nada que te sepas de memoria el calendario biodinámico creado por María Thun en Alemania si no tienes esta información, que es la de aquí, y ahí se incluyen también los signos y señas que la gente interpreta en el vuelo de las aves, en cómo se ve el sol al amanecer en ciertas épocas. Toda esa es la información agronómica de nuestro territorio. Es clave la escucha, ¿no? Y es lo que tú estás practicando en esos talleres. Puede ser la metodología de otra persona, pero es la manera como la llevas a cabo y como con la experiencia vital también nos compartes algo único, porque al ser mestizos también, eso es maravilloso, celebramos nuestra diversidad, justo por ser mestizos tenemos una raigambre múltiple. Y eso yo no lo hago de menos, ¿no? Así con el mismo respeto que tengo a las comunidades indígenas, a nosotros los mestizos también. Y bueno, las veces que he tenido también la suerte de trabajar en la Amazonía, en Canelos, en Napo, también conozco la zona de no he trabajado, digamos, como etnógrafa, pero puedo decir que he aprendido muchísimo de la zona del Putumayo, donde habitan los Sionas y los Cofanes. Y uno, cuando hablo de interpelar, que he usado varias veces este verbo hoy día, es porque lo que somos de pronto se encuentra interrogado, ¿no? Cuando estamos en estos lugares donde el tiempo transcurre de otra manera, donde la generosidad es otra, la relación con la tierra, que acá obviamente en la ciudad eso sí se ha perdido. Esa sí es una gran diferencia. Entonces, cómo desde nuestras prácticas vitales y cotidianas podemos recordar y que no sea la cultura ese bello objeto muerto que está ahí en un museo, sino que sea algo que esté constantemente revitalizándose, es lo que ustedes hacen. Por eso les admiro tanto. Gracias. ¿Te refieres a la red? A la red, sí. Ajá, sí. Ya, entonces ahí está la explicación de por qué estamos haciendo este episodio. ¿Ves? Todo está bien tejido. Y así es como tenemos que mantenerlo, porque no, ¿de qué sirve que antropólogos, etnógrafos trabajen por su lado? Y ahorita me pongo a pensar que en realidad yo no he visto los documentales de Cuerpo Festivo. Y habiendo coincidencias fuertes, porque tú trabajaste en la comuna Tola Chica, donde yo fui comunero y llegué a ser cabildo, pues, y de donde es nuestro compañero Rogelio Simbaña, que también tiene episodio en Radio Semilla. Entonces. Y que mencionamos esto de los pingullos, que igual quisiera decir, ¿no? Este tema de la música, que está presente además de tantas maneras en la fiesta popular. Por ejemplo, en Alangasí, en Pichincha, a mí me decían, ahí hay una fiesta en el Corpus Christi donde hay la mama paya, ¿no? Que simboliza precisamente a la cosecha. Y los rucos, que son los guardianes de la mama paya, los rucos me decían, nosotros no podríamos danzar si no hubiera pingullero, le dicen mamaco. Entonces, sin este instrumento que es el pingullo y obviamente la persona que lo toca y el cajero, ¿no es cierto? No habría la danza. También, bueno, no, el cajero es cuando es el pifanero. A ver, quisiera, perdón, aquí hacer una precisión, ¿no? Tanto el pingullo como el pífano son instrumentos de viento que en su momento decían que eran con hueso de cóndor, ¿no? O de buitre. Bueno, hoy es de una caña. La diferencia es que el pífano tiene 6 orificios y el pingullo 3. Entonces, el pingullero puede a la vez tocar el bombo, o la caja, como también le llaman, mientras que el pifanero necesita otro músico que lo acompañe. Y bueno, estos músicos sostienen la fiesta. Igual en Imbabura, por ejemplo, la fiesta del Coraza. Y tantas otras, no podrían, la yumbada, ¿no? Los yumbos van con los pingullos y los pífanos. Entonces, el poder tocar un instrumento no es solo la hermosa música que nos dan esos instrumentos y que además nos hacen recordar memorias que están en nuestro ser, ¿no? Que son antiguas, incluso de algo que ni siquiera vivimos tal vez, sino son también hemos hablado hoy bastantes veces del tejido, permiten la danza, permiten la ritualidad, permiten lo colectivo. Por eso lo importante de esto decíamos de la escuela de pingulleros. Tú mencionaste dentro de esto a los yumbos, ¿no? ¿Qué son los yumbos? ¿Qué son los yumbos, Amaranta? Fueron una etnia que transportaba productos desde la Amazonía, la sierra y la costa. Entonces su mayor función era la de transportar productos. No sé si la palabra sea eliminados, erradicados, bueno, en la época de los jesuitas, el punto es que sobreviven en la fiesta. Y por ejemplo, en el caso del pase del Niño de la Magdalena, aquí en el sur de Quito, porque no nos tenemos que ir tan lejos. En Navidad pueden ir aquí, tomar un bus en la vía occidental e ir a las fiestas de la Magdalena,
Ahí hay una yumbada, por ejemplo, y también hay archidonas. Archidonas y yumbos son los personajes de esa fiesta. También hay otros, ¿no? Archidón es una ciudad en la Amazonía, de donde se embarcaban muchas cosas hacia la sierra, ¿no? Entonces ellos juegan ese papel. Es como que la fiesta permite que sobreviva una cultura que fue eliminada, ¿no? Con tanta violencia. Entonces, eso pasa en muchas fiestas populares, ¿no? Incluso hay fiestas donde se teatraliza la conquista. Y eso no pasa solo aquí, obviamente, en Perú y en tantos lugares. Aquí en Tizaleo hay una fiesta en la que se da el encuentro entre los españoles y los indígenas 7 veces en la misma fiesta, y bajan los caballos y se encuentran y lo matan 7 veces al cacique Tizaleo, que es una especie de Rumiñahui, y la fiesta está gran líder teatralizando indígena. La conquista una y otra vez, ¿no? Resucita, o sea, eso permite, es como eso permite el relato de la fiesta, ¿no? Como revivir también momentos históricos, transformarlos. Uh-huh. Con todo esto que estamos hablando, a mí me viene un ejemplo de cómo se teje esto con la permacultura, verás. Acá en la comuna de Tola Chica, en la sierra, ¿no es cierto? En octubre hay una festividad que es cuando se hace la rogativa al árbol sagrado, que es de Samanahuila. Este árbol es un tipo de arrayán, ¿no es cierto?, que está en una de las 2 cimas del Cerro Sagrado Ilaló, que divide nuestro valle en 2. Y este cerro es muy, muy antiguo, ¿no? Y este arbolito dicen que le han hecho prueba de carbono 14 y que tiene 1400 años de edad. O sea, imagínate, estaba mucho antes de que lleguen los españoles acá. Entonces, las comunas de los valles aledaños suben con sus santos, el sincretismo que decías, caminando se supone. Hay que caminar todo hasta arriba y a pedirle al árbol la lluvia. La huila del Señor. Así le dicen ahora. El nombre en quichua es Samana Huila, la huila de la paz, la huila del descanso. Entonces, ahí están los yumbos, que son estos personajes vestidos con chaquiras y cosas que vienen de las tierras tropicales, ¿no? Y ellos llegan silbando. Y claro, ahora ya no son yumbos de la tierra tropical, son gente de la comuna que se disfraza de yumbo. Y ahora ya no hacen esto que hacían antes, de que bajaban a la naciente de la quebrada, que es la quebrada Rumihuayco, que abastece a Tumbaco de agua, y decían que antes venían con palos de chonta, que es esta palma importante de la Amazonía, y golpeaban la vertiente para despertar el agua, ¿no? Entonces, a mí todo se me va tejiendo ahí, ¿no? Digo, lo interesante es darte cuenta que en este valle en particular, la mayor parte de la lluvia que nos cae en el año viene del oriente, de la Amazonía. De allá vienen las nubes. Entonces ya primero hay esa lógica, ¿no? Es como que el agua viene de allá. Por eso los yumbos que vienen de la Amazonía, supuestamente, con sus palos de palma amazónica, son quienes despiertan el agua. Entonces, hay la memoria de que eso es así, de un hecho geográfico que sigue ocurriendo. Pero además, acá en Ecuador tenemos esta cuestión de que en el pasado las localidades, los territorios, siempre ocupaban los pueblos varios pisos, ¿no es cierto?, climáticos. Y la zona ancestral de la gente del Valle de Tumbaco se extiende hasta Baeza, que ya está abajo, en la puerta de la Amazonía. Y hasta ahora, los hacendados que tienen sus fincas allá, en realidad, de ganado y de todo, son gente del Valle de Tumbaco, donde yo vengo. Todo Baeza está poblado de eso. Y finalmente yo allá voy y encuentro un árbol que se habla mucho en mi valle, pero que ya no existe casi, que es el porotón, la Erythrina edulis. Y Baeza está poblado de estos árboles, por montones, creciendo ya asilvestrados, pero son variedades domésticas porque no tienen esta sustancia tóxica que pica, ¿no? Son árboles de muy buena calidad. Entonces, yo quisiera poder explicarles a toda la gente, ¿me entiendes? Que entiendan todo. Esto es, cuando hablamos de permacultura, es todo esto, en realidad. Cuando hablamos de guardianar semillas, hablamos de todo esto, en realidad. Entonces, yo espero que el episodio de hoy, de hecho, sirva para que al menos algunos de nuestros oyentes les dé curiosidad, les pique la curiosidad, donde quiera que estén, en México, en Perú, en Brasil, donde sea que estén, de empezar a averiguar este libro cultural de nuestros territorios, que es la tradición oral que tú decías y la ritualidad. Ya hablé mucho. No, quería mencionar de esto que dices de la huila del Señor. Yo lo conocía así, pero ahora ya estoy aprendiendo el verdadero nombre. Pero quería decirte que cuando tuve la suerte de ir también a ese peregrinaje, que ahí sí caminamos todo hasta la huila, por el Ilaló, había todo este tema también de caminar el Ilaló, que además es uno de los lugares donde hubo uno de los primeros vestigios de vida humana de lo que ahora se conoce como Ecuador. Obviamente también luego se descubrió que hay una vida también, un vestigio anterior en la península de Santa Elena. Uh-huh. Pero imagínate, en el Ilaló ya había vida humana hace
tanto antes de que estemos nosotros aquí, ya había ritualidad, y caminarlo es como un poco, no sé, darle vida a esos pasos, ¿no? Y que es diferente que subir solo al árbol por otros caminos. O sea, el hecho de caminar es parte de esa... Sí, totalmente. Y quería decir que estos personajes van silbando, como tú mencionaste, como pájaros, y son como unos pájaros precisamente amazónicos. Uh-huh. Y hay yumbos y yumbas, y ahí está este papel también de la fiesta popular, el hombre vestido de mujer, ¿no? Entonces tienen largas pelucas, ¿no? Y para comentarle un poco a la gente cómo están vestidos, ¿no? Se van cargando en sus chigras, en sus bolsos, productos, frutas, ¿no? De las diversas zonas. Asimismo, los acharrunas también van cargando así mandarinas, que son otros personajes de la fiesta popular, que van con musgo, ¿no? Entonces, cómo estos personajes nos cuentan con su sola presencia la historia, ¿no es cierto? Y, por cierto, en muchas fiestas populares a ellos no se les deja entrar a la iglesia. Uh-huh. Pero ellos saben eso. Entonces, sin estar con su atuendo de yumbo, puede ser que personas que entran y van a misa tal vez todos los domingos, pero el momento en que están en su personaje escénico festivo, es la realidad, no es un disfraz, es la realidad del personaje, la verdad del personaje. Uh-huh. En ese momento soy profano, en este momento yo no pertenezco a esa religión, yo soy crítico de esa religión. No hay por qué teorizarlo, por cierto, en lo más mínimo, simplemente es así, ¿no? Y eso pasa también con otros personajes, como los que mencioné antes de los wikis, que son estos bufones, o los ajas que están vestidos de musgo, o los judíos, como se les conoce, estos personajes vestidos de monte en Telembí, que entran en Semana Santa a intentar robarse el Altísimo del altar mayor, y las cantadoras y los rezanderos y los santos varones lo defienden cantando. La batalla se da con música, ¿no? Con cantos. Y entonces estos personajes que también representan a la naturaleza, uh-huh, pero no desde lo salvaje, como lo salvaje que somos todos, y que por suerte, lo no domesticado, está presente. Entonces los yumbos son también parte de eso que tú mencionabas. Y la persistencia de esto, ahorita que hablaste de esta cuestión de, y que van danzando de lo profano, lo profano, me hiciste pensar en un compañero, porque a mí me tenían de chichero en las fiestas, ¿no? Entonces, es uno de los peores cargos, te toca correr arriba abajo a quien te llame, chichero, y tienes que correr con la poma de chicha a servir. Pero hubo un año que ya no estuve chichero y subí en el camión de un compañero. Íbamos llevando un montón de la comida que se preparó en los 3 días anteriores, ¿no? Y ya en camioncito subimos de Lalo con él. Y de repente, cuando estábamos subiendo, yo me acuerdo, le digo, pero oiga, usted no dijo que ya no iba a venir nunca más, porque es evangélico. Y él hubo un año que anunció, dijo, yo este es el último año que les ayudo, yo ya no voy a venir porque mi esposa no me deja, mi religión no me permite, yo no debo hacer esto es profano, esto justamente, ¿no? Y le digo, ¿qué hace de nuevo? Ayudando con el camioncito. Me dice, no, verá, el año que no vine, al siguiente día, 3 borreguitos me amanecieron muertos, enredados en el alambre de púas. No, yo sí soy fiel a mi religión, pero con el cerro no se juega. Así, tal cual. Y que además le tienen nombres. Algunos le dicen Matías Ilaló, Juan Ilaló, o hablan de sueños. Don que Juan Ilaló, sí. Podríamos hablar, Amaranta. Larguísimo. Entre nosotros nos entretenemos, no sé qué piensan los oyentes, pero es que es tan fascinante cada cosa que vas pelando y cada chisme que tenemos. Sí, pensaba igual en esto del peregrinaje, cuando mencioné esto de ir a pie, caminando sobre el Ilaló, pensaba en cómo los yumbos van danzando, no solo caminando. Y pensaba, saltándome a la fiesta de la Virgen de las Mercedes en la Tacunga, que es la fiesta más conocida como la Mama Negra, pero que realmente es la fiesta de la Virgen de las Mercedes, el 24 de septiembre, que es la fiesta de las vivanderas del mercado. Hay la otra que es en noviembre, que es la de la alcaldía. Hay como 2 fiestas de la Mama Negra. Hay un personaje ahí que se llama el achanguero, que también está que también está en nuestro libro y en uno de los documentales. Están los huacos y los achangueros, porque también escogimos algunos personajes que no sean precisamente los más conocidos. Lo último que queríamos es hacer una postal turística, uh-huh, sino realmente poder indagar y profundizar, ¿no? Entonces, estos personajes de los achangueros quería mencionarlos porque ellos también hacen un peregrinaje, pero cargando comida. Pero te hablo de un peso gigantesco, porque ellos llevan en sus espaldas verdaderos altares hechos con alimentos
y también carne y botellas de alcohol, y son pesadísimos. Hay gente que en ciertos puntos les tienen que ayudar a estos, ellos se llaman a sí mismos devotos, ¿no? Y son ashangueros porque ashanga viene como de una canasta que sostiene todos estos productos, y ellos danzan cargando comida hasta llegar, ¿no?, a la Virgen, igual en épocas imagínate en septiembre, ¿no es cierto?, del Collarraimi. Uh-huh. También hay esta relación con el Cotopaxi. Entonces siempre todo está entrelazado. Cuando se pierden esos lazos, esos nexos, es cuando ya la fiesta se vacía de sentido, y uno lo siente, no porque sea nada, ni porque seamos antropólogos en lo más mínimo, ni teóricos, ni mucho menos, solo porque al estar en un lugar no sentimos eso. Aquí no hay nada, no está pasando nada. Entonces la fiesta popular yo creo que es algo que se siente y que hay que ir, ¿no? Porque no sirve de nada contarles, hay que ir. Uh-huh. No, contar también es bonito, pero es muy distinto ir. Sí. Oye, me haces pensar en que uno de los mayores dolores de la vida moderna es esta pérdida de identidad, porque pasamos diciendo, ¿quién soy? Sobre todo en esa etapa al final de la adolescencia, ¿no? Te preguntas, ¿quién soy? Hay gente que se queda la vida en ese sentir que, me está faltando algo. ¿Quién soy? Me hace pensar que cuando no comprendemos nuestra historia, cuando no conocemos nuestra historia y no practicamos, no nos acercamos a esta realidad que fue construida en nuestros territorios, claro, vamos a sentirnos huérfanos. Y ahí somos presa muy fácil para que cualquier red social nos meta cualquier chisme como si fuera cultura. Y hay gente que se gasta la jubilación en irse a hacer el Camino de Compostela. Y también hay el riesgo de caer en la folclorización o exotización, que es justamente vaciar de sentido cualquier ritualidad. Que ha pasado mucho con la Mama Negra, justamente, pues, ¿no es cierto? Desde la borrachera, los quiteños van a emborracharse a la Mama Negra, eso es todo lo que tienen. Igual hay fiestas que duran tanto tiempo como la que te mencionaba en Huaca, o por ejemplo, ahorita pensé en el Carnaval de Guamote, que mientras el resto del país ya es miércoles de ceniza y seguimos trabajando, su fiesta dura 9 días y es impresionante, y termina con el entierro del carnaval. Hacen un entierro público, los llevan en un ataúd y van llorando como viudas, como en Año Nuevo, al carnaval, como Año Viejo, le entierran al carnaval. Pero tiene sus viudas. Es como se acabó la fiesta, ¿no? Hay música incluso hecha para el fin de la fiesta. Y volviendo al pingullo, ahorita recordé, porque la labor del pingullero que mencioné hace un rato también tenía que ver con la minga. Uh-huh. Es que no solo lo festivo, claro. Uh-huh. Pero también la minga, que para algunas personas, porque yo mis estudiantes en Guayaquil a veces les digo, ¿saben lo que es la minga? Y no saben. O ni el huasipichay, ¿no? Uh-huh. Y es porque, claro, no lo han vivido. Y la minga es de este trabajo recíproco. Y quería decirlo porque aunque es un trabajo, hay todo el tema del trabajo, hay el tema de la celebración, o el tema de, como tú dices, de la chicha. Entonces, finalmente, las casas se construyen colectivamente, y la fiesta es este gozo o esta gratitud del trabajo colectivo. Y es un momento, el huasipichay, que significa el barrido, ¿no?, de la casa. Es el momento en que la casa se terminó, pero todavía es un asco, hay material por todo lado adentro. Y claro, el sentido antiguo era ese, que venía todo el mundo a limpiarte la casa para que la puedas habitar, y eso acababa en baile y trago también. Es una limpieza física y espiritual. Ajá. Y festiva, todo al mismo tiempo. Porque esa es una característica de nuestras culturas latinoamericanas, todo es sincrético. Me acuerdo que un amigo antropólogo, mayor que nosotros, me decía una vez, nos fuimos a hablar de fantasmas, ¿no? Y yo le conocía él en su lado más científico, ¿no? Entonces, oírle hablando de fantasmitas fue un cague de risa. Entonces le digo, ¿y cómo tú cuadras eso? Así tu lado científico, racional, occidental, y ahora que me estás hablando de espíritus y cosas tal. Y me dice, hermano, yo soy latinoamericano. Mi derecho heredado es el realismo mágico. Esos mundos conviven en mí y no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Qué linda respuesta. ¿No es cierto? Somos realismo mágico. Qué chévere, Amaranta. No nos queda mucho tiempo y todavía me falta preguntarte. Has mencionado la música varias veces y yo sé que eres bien melómana. Me acuerdo que hasta hace años hablamos de un proyecto así que nunca llegamos a hacer. Pero yo me enteré por ahí que estás con podcast también. Ajá, ya te tocó hablar de eso. ¿Eres amante de la salsa? De muchos ritmos. Pero eres erudita de la música, en realidad. Para nada. No, erudita no, pero sí puedo decir que tengo un gusto. Muy fino. No, o sea, un gusto me refiero de gozarlo. A eso me refería. Yo sí, te estoy molestando. No, o sea, que siento gusto al bailar y al escuchar. Ajá. Y que es algo que en los años que vivo en Guayaquil también me ha gustado mucho ver que hay lugar, bueno, ahora es un poco más peligroso, pero antes, que salía un poco más a estos bares y cantinas, la gente sentarse a escuchar la música, no solo a bailarla. Hay esta costumbre de escuchar.
en varios bailaderos y cantinas hermosas del sur de Guayaquil, que ahora lamento mucho casi no poderlas visitar porque se ha recrudecido la situación de violencia y más aún para una mujer entrar sola a esos espacios. Pero quería decir que hay una riqueza increíble, ¿no? Además el trópico, el puerto que es Guayaquil, de esta escucha de la música que yo ya la gozaba previamente, pero puedo decir que en Guayaquil me sentí como que se despertó algo de mi ser que no conocía y que solo allá pudo existir, que solo allá pude conocerlo, y es algo sumamente gozoso, ¿no? Que tiene que ver con la música. Entonces este podcast, que lo hicimos el año pasado con mi querido amigo Ángel Emilio Hidalgo, lo hacemos juntos los dos, solo tuvo una temporada, tiene 9 episodios y está en Radio Huartes, yo trabajo en la Universidad de las Artes, y mi amigo también, somos profes ahí. Entonces hicimos este programa por el gusto que tenemos, y entonces lo que hicimos fue dividir en 9 episodios, diversos momentos de la historia de lo que ahora conocemos como salsa, wow, de su ¿cómo se llama el raigambre, podcast? la Universidad de la Salsa, porque está en homenaje al Gran Combo, al que se le conoce como la Universidad de la Salsa. Bueno, la verdad ese nombre lo puso mi amigo Ángel Emilio, el nombre. Pero sí, los episodios a cada uno hicimos una suerte de cronología y nos reuníamos a escuchar en LPs, eran horas hasta decidir qué oír, y cada reunión fue como también muy festiva de escoger los programas. Hay uno que es Raíces, que hay cha-cha-cha, mambos, bogalús, y todos estos ritmos, bombas plenas de Puerto Rico, después del boom de la salsa y así. Y terminamos, hay una parte también, un episodio de salsa africana que nos encantó hacer, pero también terminamos el 9º episodio, que creo que es mi favorito, es de salsa ecuatoriana, poniéndole un nombre ecuatoriana, sabiendo que el nacionalismo pues siempre es algo que podría ser muy criticable, pero al mismo tiempo, como soy crítica del nacionalismo, también puedo decir que amo tanto ser ecuatoriana, tengo esa como, conviven en mí esos dos lados, y adoro poder ser de aquí, ¿no? Con todo toda esa riqueza cultural que tenemos acá, y poder compartir un poquito de la salsa que se hizo acá en Ecuador. Es lo que compartimos en el 9º episodio. Pero también algo lindo es que pude hacer entrevistas a varias personas que cuentan de cómo era antes, por ejemplo, la música en la gabarra, en las kermeses, ¿no? Los lagarteros, que son los músicos populares en Guayaquil, cómo eran antes estos sitios donde se bailaba, y cómo la salsa, que es esta mixtura, ¿no? De muchos ritmos afroantillanos, ingresa por el sur, por el puerto, por las periferias, por lo marginal, por el Cristo del Consuelo ingresa la salsa a Guayaquil, y luego se reparte por el Ecuador, y por eso se dice que el Caribe llega hasta Guayaquil. Así es, eso es así. Ajá. Entonces, me contaban las personas a las que les entrevisté que antes dicen una quinceañera, jamás una salsa, me decían. Y ahora sí, pero en su momento era marginal, ¿no? Muy marginal. Ya estamos en el tiempo, Amaranta. Yo creo que tal vez algún día volvamos contigo a pedirte para ampliar estos temas. Pero antes de irte, quiero hacerte esta pregunta que siempre me olvido de hacer, que nos pidió el Felipe, que te preguntemos algún libro que te haya marcado o que estés leyendo ahorita, que recomiendes a nuestros escuchas. Un libro. Chuta, muchos libros me han marcado, pero ahorita el que primero vino a mí fue La historia interminable de Michael Ende. Ah, no te puedo creer, ¿en serio? Sí. Wow, le estoy leyendo a mi hijo ahorita. Ajá. ¿Y por qué? Ay, no sé, es un libro de esos 5 libros que me llevaría al más allá. Ajá. Es como iniciático desde un punto de vista, es fantástico y es para todas las edades. Parece que fuera para niños, pero es para todos. Es maravilloso. Me acordé ahorita de un personaje de una casa que es más grande por dentro que por fuera, por ejemplo. Personajes así. Y que va cambiando. ¿Y quisieras algo más decirnos? Quiero agradecerles. Eso. Y que sigan adelante, porque estos podcasts, yo sé que son largos, yo no sé si alguien se queda hasta el final, pero están ahí, ¿no? Se vuelven un tesoro. Están ahí. Estábamos hoy comentando de los capítulos de los primeros 70. Yo le decía a Javier que los primeros 70 los oí absolutamente todos, y después ya como que oí uno que otro. Y te decía, y tú me mencionaste además que les hago escuchar a mis estudiantes en la universidad. Eso, cierto, eso que le pregunté, ¿de cuáles les haces escuchar a tus estudiantes? ¿De qué? Porque estás en la Universidad de las Artes. ¿De qué les das clases? Lo que pasa es que yo pertenezco a un departamento transversal de la universidad, que se llama así, Departamento Transversal en Artes, y el asunto es que tenemos estudiantes de todas las carreras, de danza, de música, literatura, cine, bueno, de todas, producción musical. Y eso es lo lindo de ser
profe de transversal, ¿no? Que podemos tener, es el espacio de reunión de ellos, punto de encuentro, donde también pueden crear juntos proyectos, ¿no? Proyectos conjuntos. Y también es la razón de ser de la U, porque si no serían academias de cine, de danza, ¿no? La escuela de literatura. Y no, o sea, gracias a Transversal, que además son materias que se dan desde el inicio hasta que se gradúan, ellos tienen que estar juntos, ¿no? Y se dan materias como política, historia del arte, gestión cultural, que también es muy importante, laboratorio con la comunidad, escritura, que es la que yo doy escritura y ahorita estoy dando una de ecología y arte. En algún momento también di iluminación escénica para los chicos de artes escénicas. Entonces, bueno, voy 10 años en la universidad, casi desde que empezó, y le tengo un enorme cariño a ese espacio. ¿Y qué episodio les has hecho escuchar? Les he hecho escuchar, por ejemplo, el del manglar, Ajá. Paolo Realpe. Paolo Realpe. El de, bueno, ahorita me acuerdo todo de memoria los nombres, ¿no? Pero el que tiene que ver con el mundo de los hongos, de la micología, creo que es de la Amazonía. Ajá. Otro que es de los cóndores, ¿no? De los primeros, sobre todo. El que das tú, de semillas Ajá, bueno, hay bosques antropogénicos, ecosistemas antropogénicos, fue el primer episodio. Ese también. El del cuidado de las aguas, del agua. Y bueno, varios. Les doy como unos 10 o 12 episodios y ellos ahí hacen reseñas, preguntan, en fin. Eso les doy a los chicos de ecología y arte. Ojalá algún día algunos de ustedes, pues, si va por Guayaquil, sería hermosísimo tenerles en el aula. Ya, pues, hagamos plan. Solo es cuestión de planificar. Eso. Yo quiero despedirme diciéndoles que a la final encontré una frase que le da sentido a este episodio para mí. Y es que volver a la tierra también significa volver a nuestras raíces. No podemos volver a la tierra sin volver a nuestras raíces, así que recomiendo y deseo mucho escuchas que se den el trabajo de armar su calendario agrofestivo en sus territorios, inspirados por esta hermosa conversación con Amaranta. Quiero mucho, Amaranta, gracias por estar aquí, de verdad ha sido un honor. Gracias, Javier, y a todo Radio Semilla.